En el video de hoy vamos a explicar sobre formulación y nomenclatura de óxidos dobles que también son conocidos como mixtos o salinos. Para ello debemos recordar que estos son compuestos binarios oxigenados que se forman por la unión de dos óxidos básicos de un mismo metal, pero que este metal tenga diferentes estados de oxidación, que pueden ser +2 y +3, o los casos en que los elementos metálicos tengan de estado de oxidación +2 y +4. Y van a presentar siempre la siguiente fórmula general. Para dar ejemplo, podemos comenzar con el níquel. En este caso, primero vamos a formular lo que es el óxido básico del níquel con su menor estado de oxidación. Lo hacemos de una manera más directa, donde juntamos lo que es el níquel con el oxígeno. ¿Cómo se forman los óxidos básicos? Para comprender estos óxidos básicos, los cuales ya explicamos en un video anterior. Y como en este caso el níquel lo vamos a trabajar con su menor estado de oxidación, que es +2, recordar que cuando ya unimos los elementos intercambian, y en este caso intercambian con el estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Al intercambiar los colocamos de subíndices en esta posición, ya sin el sin. Entonces el -2 de estado de oxidación del oxígeno se lo coloco al níquel, y en este caso el estado de oxidación +2 del níquel lo voy a pasar de subíndice al oxígeno y queda de esta manera. Pero tener en cuenta que cuando el óxido básico me queda con los dos números de subíndices en par, lo simplifico a la mitad. Y como aquí el 2 es par y el 2 del oxígeno también es par, simplificamos mitad de 2, 1, mitad de 2, ya tenemos el óxido básico con el menor estado de oxidación del níquel. A ese le vamos a sumar ahora el óxido básico del níquel, pero con su mayor estado de oxidación. Juntamos también el elemento del níquel con el oxígeno y hacemos el mismo intercambio. Ya recordamos que el oxígeno trabaja con el estado de oxidación -2, el cual lo voy a pasar de su índice al níquel sin el signo. Y el estado de oxidación, como estamos viendo, mayor del níquel es +3. Ahora ese, el cual vamos a pasar de subíndice al oxígeno sin el signo. Y como vemos que el 3 es impar, no es necesario simplificar como en el anterior, por lo tanto queda de esta manera. Para formar el óxido doble, lo que hago es volver a colocar los mismos elementos, el níquel y el oxígeno, pero sumar los subíndices respectivos a cada uno de ellos. Vemos acá que el níquel tiene de subíndice el número 1 y lo sumamos como el número 2 para que me quede aquí de subíndice el número 3. Y en el caso del oxígeno sumamos acá el 1 que tiene en el primer óxido básico y el 3 que tiene en el segundo óxido básico para que me dé la sumatoria el número 4, quedando de esta manera formulado ya el óxido doble. Eso en relación a su formulación. Ahora, si queremos darle nombre, enseñaremos 3 tipos de nomenclatura. Uno sería la nomenclatura tradicional y lo podemos conseguir de dos formas. Uno sería óxido doble de níquel y otra sería con los nombres de cada uno de los óxidos, como óxido niqueloso-niquélico. Ahora en la nomenclatura STOT colocamos siempre de esta manera: óxido, después va el nombre del elemento metálico que estamos trabajando, que en este caso sería níquel, y entre el primer paréntesis colocamos el estado de oxidación del níquel del primer óxido básico, el cual fue 2, pero lo colocamos en romano. Seguidamente, en el otro paréntesis vamos a colocar el estado de oxidación del níquel, pero en este caso en el óxido básico que trabajó con su mayor estado de oxidación, que sería este, y es el número 3, teniendo así ya el nombre por la nomenclatura STOT. Ahora, en la nomenclatura sistemática, nos guiamos con el compuesto ya formulado, que sería este, y utilizamos los prefijos de repetición, comenzando el nombre con el lado del oxígeno. En este caso, como se ve que es el número 4, en el subíndice se utiliza el prefijo del número 4, por lo tanto sería tetra, óxido de, y en este caso el subíndice del níquel presenta el número 3, por lo tanto tiene el prefijo de repetición triníquel, teniendo ya así el nombre por la nomenclatura sistemática. Ahora, para dar ejemplo, en el caso de un elemento metálico que tenga los estados de oxidación +2 y +4, podemos utilizar el plomo, que como se ve presenta estos estados de oxidación. Y vamos a realizar el óxido básico con su menor estado de oxidación y el óxido básico con su mayor estado de oxidación. El procedimiento es
de formulación del óxido básico, recordamos que colocamos el símbolo del elemento metálico, que en este caso es Pb, junto con el oxígeno. Y el oxígeno intercambia el estado de oxidación -2 como subíndice del plomo. Y sin el signo colocamos acá el 2. Y vamos a trabajar acá el óxido básico con el menor estado de oxidación y es el número 2. Ese número 2 positivo lo vamos a intercambiar con el oxígeno y lo colocamos en el subíndice. Ya explicamos con anterioridad que cuando son números pares simplifico mitad de 2 y mitad de 2. Sería 1 y 1. Y ya tenemos el caso del menor estado de oxidación. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a formular en los óxidos dobles los elementos metálicos que tienen estados de oxidación 2 y 4, voy a trabajar con dos moléculas que tienen menor estado de oxidación. Esto con el fin de que nos cumpla al final con la fórmula general de este tipo de compuestos, que es la que está saliendo en pantalla. Entendiendo esto, pasamos a formular el óxido básico con el mayor estado de oxidación. Colocamos el elemento metálico junto al oxígeno. El oxígeno me intercambia el estado de oxidación 2 y como vemos el estado de oxidación del plomo, el mayor, es +4. Lo pasamos o lo intercambiamos de subíndice al plomo, también son pares, por lo tanto todos los subíndices se simplifican a la mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Para que eso me dé el resultado del óxido doble, que sería PbO, y sumemos cuántos son los subíndices de cada elemento. Al simplificar acá, el plomo tiene un 1, pero como son dos óxidos, en este caso sería 2 por 1, serían 2. Y lo sumamos al otro que está aquí en el siguiente óxido básico, sería 1, por lo tanto 2 más 1 serían 3. Lo mismo hacemos con el oxígeno. Vemos que aquí en el oxígeno también se simplificó, pero tenemos dos de la formulación con el menor estado de oxidación, por lo tanto 2 por 1 tenemos acá 2 oxígenos y sumados a los otros dos oxígenos del siguiente óxido básico del plomo sería 4. Y así se cumple con la fórmula general que hemos enseñado, que es el metal con el subíndice 3 y el oxígeno con el subíndice 4. Y teniendo así ya el óxido doble o mixto del plomo. Ahora, si vamos a dar sus nombres, tenemos también la nomenclatura tradicional y como explicamos podemos encontrar dos versiones. La primera sería siempre con la palabra óxido doble de plomo y la otra manera sería con los sufijos óxido. En este caso el menor de ellos sería plumboso y el que trabaja con el estado de oxidación mayor es plúmbico, para que sea el nombre óxido plumboso plúmbico. En el caso de la nomenclatura STOT siempre se coloca óxido y el elemento metálico que estamos trabajando, que en este caso sería el plomo, sin sufijos ni prefijos. Y entre paréntesis vamos a colocar el estado de oxidación, que en este caso es 2, y en el segundo paréntesis el estado de oxidación mayor que se utilizó del plomo para la formulación, que es el número 4. Quedando óxido de plomo y el número romano 2 y el número romano 4, entre paréntesis. Para la nomenclatura sistemática se hace con el uso de prefijos y sufijos según el compuesto tenga de subíndices. En este caso revisamos. Como comenzamos con el oxígeno, se observa que tiene el número 4, por lo tanto se usa el prefijo tetra. Óxido de, ahora el prefijo que está en el plomo, en este caso sería tri, y el elemento sería plomo, para llamarse tetraóxido de triplomo. Y ese es su nombre por la nomenclatura sistemática. Como ven, son ejercicios muy sencillos, pero para ello hay que tener el dominio ya de los óxidos básicos, tanto de su formulación como de el uso de prefijos y sufijos en sus nomenclaturas tradicional y sistemática. Esto ha sido todo por hoy. Hasta un próximo video.